Perspectiva de género, lo que todos deberíamos saber. La perspectiva de género es una herramienta teórica y política que nos permite analizar las relaciones entre mujeres y hombres, y a su vez, visibilizar las desigualdades que prevalecen hasta la actualidad. Con esta mirada se han impulsado tratados internacionales que se han traducido en leyes, normas y otras herramientas jurídicas que, a partir de la reforma en derechos humanos del 2011 en México, son un mandato constitucional que los gobiernos debemos cumplir. Conocer todos estos instrumentos jurídicos es importante para conocer nuestros derechos y las obligaciones que tenemos las instituciones y quienes las conformamos. Buenos días a todos. El tema de hoy es uno de los más importantes y que a pesar de existir tanta información, aún no lo conocemos a profundidad. El tema que vamos a ver es la alerta de violencia de género en contra de las mujeres, o por sus siglas AVGM, o también vamos a utilizar AVG, pero quiere decir exactamente lo mismo. Nuestra invitada del día de hoy es Eva Duarte, o como el patriarcado la ha nombrado, Eva Perón. Y como se acercan tiempos electorales, su espíritu político anda por ahí poseyendo mujeres y dándoles el empujoncito que necesitan para inscribirse en las candidaturas. Desde Buenos Aires, Argentina, es un placer que nos acompañes hoy en nuestra cápsula. Bienvenida, Eva. Buenos días, chiquita. Pero a ver, ¿que en este foro no hay aplausos? Gracias, público conocedor, por sus inesperados aplausos. Bueno, y dime, ¿para qué me cree? Y escuché de esta AVG, y me intriga, tiene siglas de sindicato radical. No está relacionada con el sindicalismo, más bien con un tema muy serio que es los feminicidios, es decir, privar de la vida a una mujer por razones de género, privar de la vida a una mujer por el solo hecho de serlo. ¿Feminicidio? ¿Y por qué decidieron nombrarlo? ¿Que hay mucho feminicidio? La cifra que yo tengo en mi smartphone del más allá dice que matan a más hombres que a mujeres. Entonces, ¿por qué dedicar un programa a las mujeres? Eva, la diferencia es la forma en la que nos matan, la hazaña, la ira, la forma en la que exponen nuestros cuerpos. La diferencia es que a casi a todas nos violentan sexualmente antes y que más del 60% de los victimarios son nuestros conocidos, parejas sentimentales o familiares. Esa es la diferencia. A los hombres no los matan así. ¡Pero qué terrible! Es decir, qué bueno que haya un nombre para definir este terrible hecho. Porque como claro, el término homicidio de hombre siempre ha existido, pero qué terrible que existan asesinatos de mujeres solo por ser mujeres. Cuando mi cuerpo estaba vivo, también habían, pero vos imaginate, si tuve que luchar por la igualdad entre cónyuges y la patria potestad compartida, ¿vos crees que iba a existir el nombre de feminicidio? Mejor explícame, ¿qué es esto de las razones de género, che? Las razones de género son aquellas que si se presentan en el asesinato de una mujer, va a ser considerado como feminicidio. Por ejemplo, si entre el asesino y la mujer había una relación, si presenta signos de violencia sexual, si hubo lesiones infamantes, si hay antecedentes de amenazas, si el cuerpo fue expuesto públicamente o si la víctima fue incomunicada, entre otras. Depende del código penal de cada estado y dependen las razones de género en cada uno de ellos. Entendido. Y hay muchos más feminicidios actualmente, ¿cierto? Sí. Esa es la razón de la existencia de la AVG, la cual es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar justamente la violencia feminicida. Es decir, es un llamado de emergencia que se hace a las autoridades estatales para emprender acciones debido a que existe un alto número de feminicidios. Es decir, recordarles a las autoridades lo que desde un inicio deberían hacer para evitar que se asesinen mujeres. Pero a manera de emergencia, como una alerta de terremoto. ¡Ay, en mi Argentina sí que tiembla! Una vez me dieron un premio por recaudar más fondos para las víctimas de un terremoto. Ahí conocí a mi difunto esposo. Exactamente, esa es la esencia de la AVG.
medidas de emergencia para tratar a los feminicidios de forma emergente, para que cese la violencia. Son medidas de seguridad, de prevención, de justicia y reparación y de cero tolerancia. ¡Qué chévere! ¿Y qué les dice cuando tienen que activar la alerta? ¿Por qué motivo se activa esta alerta? Contame, Mina, contame. La alerta se activa o se declara por dos motivos: por un alto número de feminicidios o bien por agravio comparado, es decir, porque la legislación de un estado de la República Mexicana no protege la vida de las mujeres. Es un proceso que se tramita ante una autoridad nacional que se llama CONAVIM, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Se realiza una solicitud a CONAVIM para que se declare una alerta en un territorio determinado, por ejemplo, solo algunos municipios, y a otros se les declara la totalidad de la entidad. Todo este es un procedimiento que se puede encontrar en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ya veo. A los estados de la República, esto como las provincias argentinas, les declaran la alerta. Es decir, como si a La Rioja le declararan la alerta, por ejemplo. Aquí en Morelos, ¿tienen alerta? ¿Y la tienen en todo el estado o solo en unas partes? Sí, lamentablemente tenemos decretada la alerta desde el 2015. Es decir, este año cumplimos 6 años con alerta en 8 municipios: Cuautla, Cuernavaca, Yautepec, Jiutepec, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Xochitepec y Temisco. ¡2015, boluda! Pero eso ya no es alerta. ¿Y 8 municipios de cuántos? A ver, voy a leer esta ley que vos me decís. Entonces, la solicitamos a CONAVIM y luego viene el Estado a hacer visitas, emiten observaciones que debemos de seguir y después dicen si se emite o no la alerta. Y bueno, supongamos que la declaran. ¿Qué sigue? 8 municipios de 33 en ese entonces, aunque ahora somos 36 municipios, 3 de reciente creación, y en tanto a que sigue, el Estado debe seguir las medidas de la declaratoria y desarrollar un programa para realizar acciones en favor a la vida de las mujeres. Por ejemplo, en Morelos se pidió que se crearan centros de justicia o que se implementara el banco de datos en el cual se ingresan los datos de las mujeres víctimas de violencia. 33 municipios, como la edad en que morí, el maldito cáncer me llevó. Bueno, ¿y entonces estas acciones ya fueron cumplidas? Aún no. Lamentablemente, de las 53 acciones emergidas del programa para atender la alerta, aún no se cumplen todas. Se han emitido 3 dictámenes por parte de la CONAVIM, en el que se establecen los avances, pero el avance no es claro. Es decir, el seguimiento dado a las alertas no ha establecido el avance municipal. Entiendo. Es un problema difícil el de los feminicidios. Se debe abordar no solo por los institutos de las mujeres, sino por todas las autoridades. Es un problema estructural que va al fondo, que requiere políticas públicas que también vayan al fondo del problema. Mi pobre descamisada, dime tú por qué piensas que el resultado de la alerta se haya retrasado tanto. Pienso que falta la coordinación estatal y federal, así como recursos asignados a la alerta. Esos son los principales motivos. Lo que sí ha hecho la alerta es visibilizar la violencia contra las mujeres. Antes de la alerta, prácticamente el tema de los feminicidios era invisible en las agendas gubernamentales. Plata. Ese, Mina, es siempre el problema. Cuando me decían, Evita, no hay plata para tu partido, ¿qué fue lo que hice? Puse en la ley que el 33% de los cargos que obtenía el peronismo iban a ser para el Partido Peronista Femenino. Sí, le tuve que poner peronista, pero te digo, a veces hay que engañar al patriarcado con el mismo patriarcado, ¿o no? Deben asignar la plata a la causa feminista, eso es obvio. Si no, los feminicidios no bajarán jamás. ¿Cómo van a ejecutar esas acciones sin plata, Mina? Así es. Inclusive, una de las acciones es etiquetar recurso para la alerta e integrar un presupuesto con perspectiva de género. Se ha establecido sin cesar en los dictámenes del GIM, el Grupo de Trabajo Interinstitucional y Multidisciplinario,
Eso y la determinación de sanciones administrativas ante el incumplimiento de las acciones por parte de las autoridades. Claro. ¿Y esos dictámenes de los que vos hablás, cómo se conforman? La autoridad encargada realiza un informe y lo manda a CONAVIM. Actualmente es la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos quien recaba esa información y quien da trámite a todo lo relacionado con la ABG. Pensé que eran ustedes, Instituto de la Mujer del Estado, quienes llevaban la alerta. Ya no, de hecho nunca lo llevamos. Quien lo llevó directamente fue la titular. Y fue por un periodo porque no se había designado a una responsable. Pero en tanto se designó, la retomó de inmediato el Ejecutivo Estatal. Cabe mencionar que este periodo la titular lo llevó de forma honoraria, es decir, sin un peso. Ay, Gracita, qué terrible, sí se ve, con esa facha que traes, ese pelo, se ve que la oligarquía que presiona duro. Oye, y una última pregunta, yo tengo muchos amigos de la comunidad de la diversidad sexual. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una mujer trans es asesinada por razones de género? ¿Es considerado como feminicidio? En Morelos sí. La Fiscalía sigue el protocolo y en él se prevé esta situación. No se tiene por qué hacer ninguna distinción. Se abren las carpetas siempre como feminicidios y luego se investiga si hubo o no razones de género. Pero en un inicio sí, ellas también son mujeres. Bueno, Daniela, qué interesante tema. Me duele el corazón de saber que tantas mujeres hayan sido víctimas de actos tan atroces, que no hayan podido terminar su vida, no lo sé, por una enfermedad como yo, por ejemplo. Pero me da gusto saber que hay instituciones comprometidas con dar seguimiento a estos temas. Me voy, porque hoy en la noche me toca aparecérmele a Kamala. Así es. La ola feminista se alza más fuerte que nunca y el patriarcado responde muchas veces con nuestras vidas. Lo primero es informarnos, formarnos y actuar. Inclusive tú, que ves esta cápsula, estás haciendo algo indirectamente para disminuir los feminicidios y si la compartes, haces aún más. Gracias Evita, por acompañarnos, comentar y por recordarnos en tus palabras, las mujeres serán la salvación de las mujeres. Buen viaje y suerte con la vicepresidenta. ¿Perspectiva de género? Lo que todos deberíamos saber.